Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga en este precioso día, a la mitad de la semana. Aquí estamos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial para darle la gloria, para darle la honra, para darle la alabanza y la exaltación. Por Él existimos, somos, vivimos. Y qué precioso momento de venir delante de Él y poder expresar nuestros corazones. Reciban saludos, saludos a todos ustedes. Continuemos orando, hermanos, para pedir a Dios, ¿verdad? Que queremos volver al edificio, ah, pero todo está en su voluntad. Estamos escuchando de una forma o de otra con pastores y uniéndonos a que Dios nos dirija para hacer lo correcto y todo a su tiempo. Queremos que todos estemos bien y Dios quiere que todos estemos bien. Así es que continuemos orando. Reciban saludos por donde quiera que nos estén mirando, allá por México, por Tepic, Nayarit. Como siempre, mandándoles saludos y estamos orando y oren por nosotros. Y aquellas personas que nos ven por primera vez, bienvenidos. Queremos, ¿verdad?, que sea Dios el que nos trae delante de su palabra. Y qué lindo porque es su palabra la que nos va a hablar, la que nos va a dirigir, la que nos va, ¿verdad?, a inspirar para continuar y seguir adelante en esta vida preciosa que Dios nos ha dado, la vida, un regalo del Señor, y luego para agregar la salvación que Él nos ha dado. Así es que hay tantas cosas hermosas y bellas que Dios está haciendo en nosotros y vamos a rogarle, a pedirle a Él y a suplicarle que Él, aleluya, sea el que esté en completo control, aleluya. Vamos a orar en este lindo día para que Dios nos dirija, para que Dios nos guíe y que nos centre en su bendita y santa palabra. Gracias le damos, mi Dios, en este lindo día. Aquí estamos delante de su presencia, bendiciendo, exaltando, glorificando su precioso y bendito nombre. No hay mejor lugar, Señor, a donde estar que delante de usted y sobre todo delante de su persona. Y venimos con corazones contritos y humillados, venimos deseosos de expresar nuestros corazones. Ayúdenos, guíennos, Señor, para que usted sea el que viene, Dios, a hablar a lo más profundo de nosotros. Oramos por el mundo entero, oramos por las situaciones que estamos mirando, Señor, que usted sea el que Dios se mueva a través de todas estas circunstancias que estamos experimentando. Son experiencias que van a marcar, creemos, nuestra vida y creemos que va a ser para bien, porque como hablábamos, Señor mío, y su palabra nos enseña que todo causará para bien. Usted lo hará que cause para bien, para que seamos bendecidos, para que seamos fortalecidos, para que crezcamos, Dios mío, en su palabra, en su conocimiento, en su experiencia, en nuestra relación. Es el deseo nuestro, mi Dios, siempre estar más cerca de usted, de su presencia. Así es que Dios, nos ponemos en sus manos para que su palabra venga y haga la obra por lo cual ha sido enviada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Continuamos entonces en la palabra de Dios y quiero que volvamos a segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios, ahí estamos ubicados, ¿verdad?, en nuestro tema fe en acción. De la forma que el apóstol Pablo, ¿verdad?, lo pone aquí en Corintios, en la segunda carta a los Corintios, de una forma tan linda, la palabra, teológicamente hablando, la profundidad que trae en ella, cosas que yo he leído en el Antiguo Testamento y que ahora con la claridad de las escrituras del apóstol Pablo, wow, enriquecen nuestra forma de pensar, aumenta nuestra fe, cómo él interpreta el Antiguo Testamento, y es lo que yo quiero que miremos en este día, cómo, cómo Dios lo usa para traernos esa luz, esa claridad de su palabra que sin las cartas del apóstol Pablo no podíamos entender con claridad cómo interpretar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así es que vamos a la palabra, y la palabra de Dios, ¿verdad?, cuando vayamos de una forma sistemática y expositiva que nos va a ir guiando y dirigiendo a qué es lo que Dios me quería hablar en este día. Así es que quiero que continuemos en el capítulo 3, por favor.
verso, verso 4 al 6. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, hablando el apóstol Pablo. En la introducción anterior que tuvimos, hablábamos de cómo él está pasando por momentos, antes de leer la porción, un poquito de trasfondo, de cómo él está experimentando, ¿verdad?, persecución, está experimentando también reproches, o sea, está experimentando también, ¿verdad?, de posiblemente personas que escucharon eh, el mensaje a través de él y ahora están en contra de él. O sea, la vulnerabilidad, que sobre todo y la fragilidad, ¿verdad? Debilidades del ser humano, como él las expresa, pero no para exhibirse él, sino para testificar de que a través y sobre todo eso, cómo Dios lo está sosteniendo, cómo Dios lo está guiando, pero al mismo tiempo es un ser humano que estaba siendo usado por Dios, pero era un ser humano el cual tenía, ¿verdad?, sus debilidades, el cual tenía sus flaquezas y eso es lo lindo de la palabra de Dios, que expresa el todo de nosotros, nos pone a la luz de la palabra, nos pone transparentes delante de nuestro Dios. So, en ese contexto estamos entonces, y ese ahí donde se encuentra el apóstol Pablo tratando con esas situaciones. Vamos al verso 4. Dice la palabra: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Fíjense cómo empieza. Y tal confianza tenemos mediante Cristo. Y cómo lo pone: por medio de Cristo para con Dios. Porque Cristo es el que está intercediendo por nosotros. El capítulo 8 de Romanos lo miramos la última vez, de cómo Él está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, y Él siempre pone a Cristo enfrente, si se dan cuenta, y si no se han dado cuenta, para que nos demos cuenta cómo todo lo basa y lo centra en el poder de Jesucristo. Verso 5, y esto lo va a enfatizar más: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, fíjense, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Muy importante. So, número uno, miro yo aquí en estos dos versos, del 4 al 6 más bien, la confianza es mediante Cristo. El apóstol lo enfatiza, número uno. No es mi esfuerzo. Ahora, no es mi competencia, es creer en lo que Cristo hizo. Lo enfatiza en el verso 5. Y esto es importantísimo. Y yo le digo, lo podemos pasar muy levemente, pero no. Esto es importantísimo. Entender y creer que la vida cristiana no va a ser por mi entendimiento, no va a ser por mis fuerzas, y la palabra lo repite por donde quiera, porque es necesario que nosotros captemos y entendamos ese principio de que no es por nosotros, es la palabra de Dios, que lo que yo hago, el orar, el buscar de Dios, el esforzarme, es lo menos que yo debo de hacer, es lo que tengo que hacer. Y no cuenta por obra, no es cuenta porque es mi esfuerzo, sino porque todo eso lo puedo hacer y puedo caminar y puedo guiarme en fe, porque Él ya lo hizo. Yo solamente lo que tengo que hacer es obedecer su santa y bendita palabra. Conformismo o la comodidad, esto es lo que, ¿verdad?, a veces el ser humano pretende caer. Y esto no es lo que la palabra de Dios enseña. No porque Dios sea el que ya lo hizo todo, yo caiga en el conformismo o en la comodidad y entonces que Dios, ¿verdad?, haga todo. Él ya lo hizo todo. Hizo todo aquello que usted y yo no podíamos hacer. Por lo tanto, lo que podemos hacer ahora es bajo esa guianza, bajo esa dirección. Vamos siendo canalizados por todo lo que Él ya hizo. Y es importantísimo. Continuemos adelante, verso 7 y verso 8. Y si Él mismo dice,
no dice si el mismo, dice, y si el ministerio, fíjense, de muerte, esto me impacta, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien, cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? Y quiero hacerlo pautadamente porque esto es importante. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es la del Espíritu. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Fíjense cómo lo pone. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras, si ustedes se dan cuenta, habla del Antiguo Testamento. Porque aquí el apóstol Pablo está comparando lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. De cómo el antiguo pacto se hizo en piedras. Dice la palabra de Dios que Moisés fue al monte Sinaí. Dios le dijo ¿verdad? Que tomara piedras y Dios iba a grabar ahí sus mandamientos. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Todo aquello fue importantísimo, fue lindo, fue precioso. Pero miren lo que la palabra de Dios nos quiere decir en este día. Como el apóstol Pablo lo pone, aquello fue con gloria, tuvo su propósito. Y lo compara con el nuevo pacto y dice, no hay comparación. Así Dios quiso obrar, y esto es lo que a mí me impacta de la palabra de Dios y que a veces no se enseña, de que le da aquella importancia que la palabra de Dios pone, de cómo aquello no lo menosprecia porque haya sido los 10 mandamientos esculpidos en piedra, pero sí nos está indicando que lo que Dios ahora nos está dando, fíjense, pónganlo en su mente y en su corazón, es mucho mejor. Es mucho mejor que lo que el pueblo de Israel experimentó. Entonces, cuando no entendemos todo esto y no lo miramos a la luz de cómo el apóstol lo pone y dale el énfasis que él le pone, le digo, podemos pasar por alto la palabra del Señor y la importancia que el apóstol Pablo le está dando al nuevo pacto hoy. No, vuelvo a lo mismo, no le está quitando importancia al antiguo pacto, pero el pacto antiguo ya pasó. Fue para el pueblo de Israel. No obstante, tenemos que hacer referencia porque de allá venimos, no se olviden. O sea, todo viene desde el principio del libro de Génesis y viene consecuentemente el Señor enseñándonos su palabra y cómo Él trató con aquella gente y cómo ahora está tratando con nosotros. Lo que me da a entender a mí que ahora el Señor está tratando con nosotros de una forma mejor, más especial. ¿Verdad? ¿Cómo va? Así quiso Dios obrar con ellos y ahora así quiere Dios obrar. Él es Dios y Él quiere obrar de esta forma con más gloria, en otras palabras. Y vayan conmigo por favor un poquito más, esto está lindo. Bueno, quiero considerar el verso 8. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Primeramente pone el ministerio del antiguo pacto, fíjense, algo que fue grabado en una piedra, énfasis. Y número 2, en el verso 7, lo pone como el ministerio de muerte. Porque la ley, no se olviden, esto es importante también enfatizarlo. La ley solamente venía y enseñaba lo malo que la persona estaba haciendo. Ajá. Y ahora Cristo viene y viene a la tierra en el nuevo pacto. Esto está cuando el Señor instituyó la mesa del Señor y reunió a los discípulos para participar. Y les dijo que ahora eran partícipes del nuevo pacto en su sangre.
cuando Él vino a morir. Todos ellos, no se olviden, todos los del antiguo pacto, entonces miraban hacia el frente, lo que Cristo haría. Y nosotros ahora vamos hacia atrás, lo que Cristo ya hizo. Por lo tanto, nosotros ya vivimos en la esencia de lo que ya Cristo hizo. Y el antiguo pacto, ellos vivían, ¿verdad? Solamente en sombras de lo que vendría, de lo que vendría. Todo esto tiene mucho que ver con lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces aquel era, ¿verdad? Aquello estaba grabado, la palabra de Dios grabada en letra de piedra. Énfasis. Y el ministerio de muerte, porque repetimos, la ley lo que traía era condenación. Y todo esto, y era santo. El libro de Gálatas, acá en el Nuevo Testamento, el mismo apóstol Pablo nos habla que todo eso es santo porque Dios lo proveyó, y Dios lo proveyó por amor. No se olviden, para que el ser humano obedeciera a Dios, aprendiera a obedecer a Dios, aprendiera a experimentar a Dios y no se perdiera. El enfoque del Señor siempre es que la gente no se pierda, que la gente, ¿verdad?, venga a Él. ¿Qué miramos aquí entonces en el verso 7 al 8? Número 1, la importancia, cómo el apóstol Pablo da importancia al antiguo pacto. Pero número 2, da más importancia y da más énfasis al nuevo pacto. La función del antiguo pacto cumplió su propósito y fue santo. Y ahora el apóstol Pablo nos trae al nuevo pacto. Muy importante. Fue importante, ¿verdad?, lo que Dios obró en ellos, pero ahora hay que mirar cómo Dios está obrando en nosotros. Y les digo todo esto porque es importantísimo. Mucha gente a veces enseñando la Biblia y personalmente a veces no la están interpretando con la misma Biblia, porque el antiguo pacto y el nuevo pacto deben de interpretarse por sí mismos y conectarlos de acuerdo a el porqué del antiguo pacto, el por qué se dieron y a quién se dieron. Y ahora el nuevo pacto también para quién es. El antiguo pacto era para el pueblo de Israel, el nuevo pacto es ahora para la iglesia. Todo esto es muy importante para darle una interpretación correcta entonces al antiguo pacto, porque, repito, muchas personas a veces usan como que el antiguo pacto es parte para nosotros, y ya no. Para la iglesia tenemos el nuevo pacto ya no vivimos bajo la ley, no vivimos bajo el antiguo pacto, ahora vivimos bajo la gracia. Mucha gente que está viviendo y quiere vivir el antiguo pacto está viviendo en una gloria diferente, está viviendo en una verdad, en una gloria pasada y no en la presente. Ese es el énfasis, y no en la presente. El Señor quiere que vivamos el día de hoy, que experimentemos el día de hoy. Todo esto tiene ese propósito de que experimentemos a Dios hoy en mi vida, cómo Dios está obrando y cómo se está manifestando en mi vida. Entonces nos enseña que ahora estamos en el nuevo pacto, en el pacto del Espíritu, o sea, en el pacto del corazón. Y esto fue profetizado, desde antes. Perdón, hermanos, traigo un poquito ahí de la garganta como siempre, ¿verdad? En Ezequiel 11:19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Lo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Esto es lo que dice Ezequiel 11:19. Si estamos hablando del nuevo pacto, esto fue profetizado en el antiguo pacto. Pero no nos olvidemos, fue profetizado para ya hablando del nuevo pacto que iba a hacer Cristo Jesús con sus discípulos y con la iglesia, ¿ok? Ezequiel 11:19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36:27 también dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, énfasis, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis pactos y los pongáis por obra. Y es lo que el apóstol está diciendo.
corazón de carne ahora está hablando, ¿verdad?, del Espíritu que va a venir a morar en nosotros y estará en nosotros. Esto es precioso porque el antiguo pacto, no se olviden, en cierta forma, la vida del pueblo de Israel era lo que manifestaba algo externo, algo externo. Y el Señor, en su plan divino, dice: yo voy a acercarme, y no es porque Él no está cerca, Él siempre está donde mismo, pero más bien a través de su proceso redentor, como Dios, el hombre falla, peca, y pareciera como que Dios lo retira. No se lo ven, pero no, Dios no lo retiró, el hombre se retiró. Adán, desde el huerto del Edén, él se fue y se escondió. El hombre, después que pecó, siempre está huyendo de Dios. Entonces Dios solamente está usando medios como atraerlo hacia Él. Cómo atraerlo. Y creo que Dios hace lo perfecto. Los quiso llevar de una forma externa primeramente. Vamos a hablar así, ¿verdad? Poniendo los 10 mandamientos en piedras. Y ahora en el nuevo pacto, ¿cómo quiere poner sus preceptos, su palabra, pero dentro de nosotros? Ya no en tablas de piedra, ya ni siquiera en un libro como este, como la Biblia que tenemos aquí. Porque este es papel, pero no se olviden. Este contenido que está en un papel es la palabra de Dios que quiere ponerle en nosotros, ¿no? Para nosotros, como el pueblo de Israel puede pasar, cargaban las piedras y aquí traemos la palabra de Dios. Nosotros, pues, nos puede pasar lo mismo. Oh, aquí traigo la palabra de Dios, pero la traigo cargada, pero la traigo afuera. Solo estudiar la palabra de Dios es para que Dios la ponga dentro de nosotros. Es como Dios va a obrar. Es como la palabra de Dios va a obrar cuando está obrando primeramente su Santo Espíritu que le recibimos. Y por eso en el nuevo pacto tenemos ya que, ¿verdad?, confesar a Jesucristo que murió por mis pecados para hacerme partícipe del nuevo pacto. Entre el Espíritu primeramente en mí y luego el Espíritu ponga su palabra. Todo lo que estamos aprendiendo acá afuera, el Santo Espíritu lo ponga en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos va acercando más y más y más? Así lo miro yo. Dios está en ti mismo, pero como a través de su palabra, ¿verdad? Y el deseo de Él es siempre acercarnos, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Huimos, nos retiramos con nuestras religiones, con nuestras filosofías, con nuestras teorías, ¿verdad?, con nuestras tradiciones, y tratamos de esquivar a Dios, cuando Dios siempre, desde el principio, cuando fue a buscar a Adán, cuando Adán y Eva fallaron y estaban escondidos: ¿dónde estás, Adán? Así está Dios siempre. Y yo creo que él usó, ¿verdad?, la palabra de Dios como la usó en el antiguo pacto para tratar y de traerlos de atraerlos hacia Él. Y es lo mismo que está haciendo hoy a través del nuevo pacto, pero ahora con una gloria más grande. Así lo dice la palabra de Dios. O sea, algo más especial está Dios haciendo para Él atraernos hacia Él. Continuamos hacia adelante. Entonces habla primeramente al pueblo de Israel a través del antiguo pacto, y después nos habla a nosotros los gentiles y también a los judíos, porque Romanos 1:16 dice que él primero vino a los judíos, pero, ¿verdad?, los suyos vino a San Juan 1:9, y los suyos no le recibieron, pero todo lo que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí en Romanos 1:16 nos habla la palabra de Dios que primeramente el judío, o sea, Dios siempre va a venir a darle la oportunidad a los judíos, pero como ellos lo rechazaron, abre las puertas a los gentiles, y ahora nosotros los gentiles somos la iglesia. Y claro, todos aquellos que sean judíos y que hayan recibido a Cristo en su corazón. O sea, es Cristo es el mensaje muy importante. Miramos la promesa del nuevo pacto, ¿verdad?, que la ley del nuevo pacto ahora sería interna, sería en el corazón y no en tablas de piedra de una forma externa, sino interna. ¿Se dan cuenta? Aquí miramos cómo Dios
está queriendo, ¿verdad?, traernos hacia Él. Y el apóstol Pablo, de la forma que lo pone, nos lo explica. En qué condición se encontraba el pueblo de Israel. Vamos a mirar del verso 9 hacia adelante. Miren cómo lo pone aquí el apóstol Pablo. Dice, porque si el ministerio de condenación, que habla de la ley, fue con gloria, lo cual le da importancia. Al yo decir que el nuevo pacto, ¿verdad?, viene con más gloria, no estoy quitando la gloria del antiguo pacto ni lo que Dios hizo. No me malentiendan en absoluto, todo lo contrario. Solamente darle el énfasis que le está dando el apóstol Pablo, de que fue con gloria, ¿verdad? Fue Dios, fue la voluntad de Dios, pero miren lo que dicen, y que fue algo externo, pero fue lo que Dios permitió que aconteciera. Dice, mucho más abundará en gloria, y él lo dice el apóstol Pablo, el ministerio de la justificación. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos justificados por su sangre. Y vuelvo a lo mismo, nosotros no podemos competir en un mundo espiritual del cual nosotros estamos ajenos. Entonces, cuando venimos a Cristo Jesús, es Cristo Jesús el que está en control de ese mundo espiritual. Y yo puedo vivir ahora en ese mundo espiritual porque Cristo Jesús es el que está en control. Porque allá en San Juan 4 dice la palabra de Dios que Dios es espíritu y Él está buscando, ¿verdad?, a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, Él está en control, aunque yo esté físicamente en esta carne, en este mundo. No se olviden, este mundo está siendo dirigido por el mundo espiritual, porque Dios es espíritu. Y como de lo que no se mira, ¿verdad?, es guiado lo que podemos mirar. Es maravilloso. No lo podemos entender, pero esa es la fe en acción. Creer que un mundo físico está, ¿verdad?, siendo guiado, dirigido por un mundo espiritual, porque Dios es espíritu y Dios está manifestándose a través de su Santo Espíritu en nosotros, guiándonos, dirigiéndonos a disfrutar todo lo que estamos mirando, todo lo que escuchamos. Y eso es lo precioso de la palabra del Señor. Internamente, ¿verdad?, el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, ya porque el Señor está a través de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, y ya no de una forma externa, sino interna. Qué bello. Y miren lo que dice enseguida, verso 10, porque dice, aún lo que fue glorioso, y está hablando del antiguo pacto, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. No se compara, dice el apóstol Pablo. Perdón. Y eso es para que ustedes y yo valoremos. Es lo que yo miro aquí en la palabra de Dios. El apóstol Pablo está poniéndonos, ¿verdad? Y él, ¿por qué lo necesita? Él necesita mirar esa gloria en medio del ambiente en el cual él se está encontrando. No se olviden, él quiere experimentar esa gloria porque necesita, ¿verdad?, mirar esa confianza, tener esa confianza, la necesita en ese momento. Y cómo está comparando entonces, cómo, ¿verdad? Aunque fue glorioso aquello, dice, respecto, en comparación con la gloria más inminente, no se puede comparar. Verso 11, porque si lo que perece, escuchen, y fue todo, ¿verdad?, lo externo, es habla de lo externo, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Wow. ¿Y qué está hablando aquí? Que ahora en el pacto, en el nuevo pacto, porque aún no se olviden, todos los que estuvieron en el antiguo pacto fueron salvos por Cristo. Ellos de una forma, ¿verdad?, simbólica, si lo pueden poner, porque cuando mataban el cordero, ¿verdad?, era algo solamente que simbolizaba a Cristo, que un día vendría y moriría por sus pecados. Y lo hacían, estaban obedeciendo, pero no estaban experimentando y no podían experimentar lo que ustedes y yo podemos experimentar hoy.
Ahora, ¿de qué está hablando? Puede decirme usted, pastor o Jaime. Yo le estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios y cómo el apóstol Pablo lo pone. De que ahora lo que Dios nos ha dado es tan rico que no nos cabe en nuestra mente y que nosotros debemos de persuadir a buscar día a día con anhelo, con deseo. Señor, manifiéstese. Todo esto que me muestra su palabra, yo no lo puedo captar, yo no lo puedo mirar, pero Dios ayúdeme a poder experimentarlo, a poder saborearlo y van a experimentar lo que Dios quiere que ustedes experimenten. Yo voy a experimentar lo que Dios quiere que yo experimente, pero es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando y nos está mostrando que miremos, que escudriñemos la palabra de Dios, que nos demos cuenta de todo lo que Dios, las riquezas espirituales que Dios nos ha dado, porque a veces no hay tiempo, ¿verdad? Estamos corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Y gracias a Dios por la pandemia que ahora pues nos tiene guardaditos y estamos disfrutando, y espero que usted esté aprovechando bien el tiempo, porque yo creo con todo mi corazón que por eso Dios permite cosas tales para que todo el mundo reflexione, porque vamos a la carrera en esta vida sin saber a dónde vamos. Tengo que ir allá, tengo que ir acá y todos desenfrenados, ¿verdad? Vamos como camiones de bajada sin frenos. Y no se olviden, un camión que va sin frenos lleva un fin y es chocar. Y no es lo que Dios quiere. Él quiere que miremos lo rico, ¿verdad? Lo precioso que es su palabra. El apóstol Pablo aquí está mostrándolo. Mire, verso 11, porque si lo que perece para nosotros es valioso. Antes, por ejemplo, a una libreta, un papel, fíjense, se nos hace valioso. Bueno, a lo mejor pues ya de tanto que los usamos no son tan valiosos. Pero imagínense en el tiempo antiguo, tener una pluma, tener un papel para escribir ¿verdad? Y para dar información. Ya no hablo de papel, ahora todo lo que tenemos, los medios, los teléfonos, ¿verdad? Inteligentes, toda la tecnología que tenemos hoy. Y no usarla para la gloria de Dios, hermanos, todo lo que Dios permite, no usarlo para su gloria. Y eso, ¿verdad? Lo tomamos muy a lo normal. Eso es valioso. Pero le digo, cuando se compara con lo que Dios nos da, no tiene ningún significado. Porque todo esto va a perecer. Todo, el dinero, ¿verdad? La popularidad, usted la fama, la fortuna, todo eso va a perecer, se va a quedar. Todo se va a quedar. Sin embargo, tiene cierto valor. Y yo lo quiero, ¿verdad?, comparar con ello, aunque el apóstol está hablando, fíjense, de algo que Dios estaba haciendo. Si vamos a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, cómo Dios estaba obrando con, ¿verdad?, aquellas piedras donde se grabaron los 10 mandamientos, que fue algo tan valioso para ellos, desapareció, fue externo. Pero ahora quiero poner su palabra en mí, para que yo mire que donde yo a veces pongo el valor, en realidad no tiene ningún valor. Lo que tiene el valor es lo que Dios nos ha dado. Es lo que Dios nos está dando y que lo valoremos. Verso 12, así que teniendo tal esperanza, dice, usarnos de mucha franqueza. Usamos de mucha franqueza, y esto quiere decir actuamos en plena confianza, ¿ok? Así que teniendo esta esperanza, usamos. Y saben que le leí mal porque hice un apunte aquí y le rayé poquito a la palabra. Dice, usamos de mucha franqueza. O sea, actuamos en plena confianza. Esta es promesa de Dios. Cuando entendemos la palabra de Dios, aleluya, la fe en acción. Vamos a estar más conscientes de la esperanza viva que dice, como dice San Pedro, que hay en nosotros. Y dice, y no como Moisés, quiero enfatizar aquí, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido.
Qué tremendo, que tanto Moisés, un gran hombre de Dios, dice la palabra, el más manso de la tierra, se tenía que tapar, ¿verdad? Para que la gente no mirara el brillo que había en su rostro. Y esto es lo que está hablando un velo, un velo. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Miren, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ustedes y yo tenemos más claridad sobre estos versos, pero simplemente imagínense al pueblo de Israel escuchar estas palabras. Cuando el apóstol Pablo estaba aquí en la tierra, hace, ¿verdad? Más de 2000 años, o 2000 años aproximadamente, o por ahí, ¿verdad? Cercas, y diciendo esto a los judíos. Ahora, para nosotros lo miramos y lo decimos, ya, gloria a Dios, qué bonito, pero para los judíos era como un balde de agua fría. Imagínense escuchar estas palabras, que estás hablando de la ley de Moisés, que la ley de Moisés, y de ahí posiblemente no solamente, ¿verdad? Iban en contra de él, pero lo tildaban de que estaba blasfemando posiblemente en contra de la ley de Moisés. Porque ellos se quedaron ahí en los rituales, en las sombras, en los símbolos, en los misterios, se quedaron ahí embotados. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque todo fue externo. No dejaban que Dios viniera más y más a ellos. Estaban sus tradiciones, estaba la ley de Moisés. Y ellos no aprendieron. No aprendieron a mirar la ley como Dios y el propósito del por qué Dios dio la ley. Ellos querían cumplir la ley. Era imposible cumplir la ley. La ley no se podía cumplir, jamás. La ley solamente manifestaba la culpabilidad, ¿verdad? La maldad que había en el ser humano. Y era ahí donde ellos tenían que venir después a ofrecer los sacrificios, por lo cual anunciaba al Cristo que vendría. Y ya Cristo vino, dice, si tú recibes a Cristo, tu velo, ¡pum!, va a desaparecer, porque vas a tener la luz, vas a tener el entendimiento correcto del propósito de la ley, que era solamente por tiempo, que fue por un tiempo, pero ahora Cristo viene a vivir en ti para siempre, para que vivas, para que Cristo vive en ti para siempre, y no solamente en este mundo, pero en el mundo venidero. Eso era lo que Moisés estaba enfatizando. Y le digo, mucha gente tiene su religión, y ya cuando me muera, pues ya donde vaya que vaya. Yo digo, wow, qué creencia tan superficial, ¿verdad? Que la gente adapta, y es somos los seres humanos. No quiero saber nada de cambiar mi vida, no quiero saber, por eso no dejamos a Dios que venga más personalmente como el pueblo de Israel. Y terminamos embotados, religiosos, ahí monótonos, continuando, revolcándonos en el pecado cuando Dios tiene algo mejor. Yo le digo, el pecado no trae nada bueno a nuestras vidas. Trae placer, y es lo que la carne quiere, ¿verdad? Placer, pero dice la palabra, ese placer será momentáneo, será solamente por tiempo, un día se va a acabar. ¿Y sabe por qué buscamos el placer de la carne? Porque no hemos encontrado lo precioso del placer en Dios. Podemos usar la misma palabra, de disfrutar, de deleitarnos en Dios. Y eso es lo que nos evita a nosotros que no disfrutemos lo que Dios tiene. El enemigo se va a encargar, le digo, de embotarnos, de mantenernos como mantuvo a la mayor parte del pueblo de Israel judío, que dice el apóstol Pablo cuando él escribió estas palabras hasta el día de hoy, hace 2000 años. Y yo digo, hoy, este día, todavía la mayor parte de los judíos se encuentran igual. ¿Saben por qué? Porque están agarrados, abrazados
de lo antiguo y no están del antiguo pacto más que todo y no están recibiendo lo que el Señor prometió. Pero un día yo voy a traer, ¿verdad? Un corazón de carne y voy a poner mi espíritu en ellos. Y esto es lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos está enfatizando en esta porción de la palabra. Eso que miramos enseguida, continúo. El verso 15, y aún hasta el día de hoy, miren, cuando el apóstol Pablo estaba hablando esto, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu de Dios, del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fíjense qué lindo lo que el Señor hace. En nuestras vidas nos va transformando de gloria en gloria, nos va llevando en esa libertad, en esa bendición. Ahora tenemos toda la palabra de Dios, ahora tenemos el Santo Espíritu de Dios en nosotros. ¡Qué bendición! Esto es ahora parte del nuevo pacto. Tenemos la palabra, tenemos todo el canon de la palabra, tenemos su Santo Espíritu, repito, y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos ilumina en la palabra para traer la palabra y ponerla en nuestros corazones. Dios no la va a venir a poner así solamente y forzarla, hermanos. No, ustedes y yo tenemos que querer. Amigos y amigas que nos miran, ustedes tienen que decir: Señor, ven a mi corazón. Yo suplico, ruego, soy inmerecedor. Gracias por la oportunidad. Me arrepiento de mis pecados. Venga a morar en mí. Y de ahí para adelante, aleluya, el Espíritu nos va a guiar a su santa palabra. Yo le digo, yo por tiempo, cuando me convertí al Señor, yo buscaba, ¿verdad?, que Dios me hablara cuando las personas hablaban. Y Dios me hablaba, pero muy limitadamente. Lo que Dios quería era que yo fuera su palabra. ¿Ven? A veces nosotros mismos nos limitamos a lo que Dios puede hacer. Y es por ello que estamos limitados en nuestra fe. ¿Verdad?, en nuestra confianza más que todo, porque la fe, cuando hablo de nuestra fe, es la fe de Jesucristo que está obrando en mi vida, y cuando yo miro su grandeza, su misericordia, me doy cuenta que es Él el que está obrando. Él es el que me está guiando y dirigiendo hacia Él, porque es Él el que obró por ustedes y por mí. Entonces eso el Espíritu Santo, ¿qué hace? La palabra, cuando la leemos, ¿verdad?, entra a nuestros ojos y luego entra a nuestro ser, y le decimos al Señor: Señor, ayúdame a obedecer tu palabra, ayúdame a vivir tu palabra, ayúdame a interpretar tu palabra. ¿Ven? Y vamos aprendiendo, porque entre más nos sumergimos a la palabra de Dios, más bendición viene para ustedes y para mí. Quiero leer en Hebreos capítulo 3. Miren lo que pasaba con el pueblo de Israel y puede pasar con nosotros, y esto no quiere que pase el Señor en nuestras vidas, no quiere Dios que pase. Capítulo 3 del libro de los Hebreos, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, hablando del pueblo de Israel, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Oh my goodness, miren qué es lo que es la palabra. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo
con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocaciones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Cuál es el velo que tenían? Y es el mismo apóstol Pablo que habla aquí en Segunda de Corintios y se une al escritor de los Hebreos. ¿Se dan cuenta? Hay un hermano que enseña la palabra, se llama McGee, el hermano Bernard McGee, el cual ya está en la presencia de Dios. Y en sus comentarios dice que el escritor del Hebreos también es el apóstol Pablo, lo cual la mayor parte de la gente está en desacuerdo. Pero sí conecta bastante, y es la palabra de Dios que conecta. ¿Qué es lo que tapaba? ¿Cuál era el velo que tenía el pueblo de Israel? El velo era incredulidad. Nos damos cuenta entonces que por la dureza de su corazón, ellos no pudieron entrar en reposo. Nosotros, hermanos, batallamos día a día, ¿verdad? Con nuestro carácter, con nuestro mal humor, etcétera. Y yo les digo una cosa, a veces es por lo mismo porque no creemos en la obra de Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que accionar cuando nuestro carácter, ¿verdad?, se manifiesta, nuestro mal humor. Debemos de venir delante de Dios y de decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero ser transformado, yo quiero experimentar ese reposo, porque cuando el Espíritu Santo está, trae paz, trae reposo a nuestras almas. Todo temor, y le digo, tanta gente malhumorada hoy en día se escucha, ¿verdad?, que están pasando por estas situaciones de la epidemia y mucho mal humor en mucha gente, divorcios, suicidios, etcétera, porque la gente cae en esa desesperación, se ponen malhumorados, a los niños, ¿verdad?, a veces terminan con los niños, con la esposa, o la esposa con el esposo, etcétera. ¿Y saben por qué? Porque no está la paz de Cristo. Si los que tenemos al Señor tenemos lucha, y no lo neguemos, porque yo tengo momentos en que ¿verdad? Ya de repente uno el humor quiere manifestarse, pero gracias a Dios por su palabra. Y gracias a Dios por decir, Señor, esto va a pasar, esto va a pasar. Todo lo que existe en esta tierra, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y es solamente venir y derramarte delante de Dios y decirle, Señor, ayúdeme, mi Dios, yo quiero de usted. Tenemos que entender que si nosotros no, ¿verdad?, venimos a la palabra y obedecemos su palabra, la incredulidad va a entrar a nosotros. Es obvio. No estamos aquí, el que es cristiano y no puede estar en neutral. ¿Va hacia adelante o va hacia atrás? No se olviden. Y tenemos que ir hacia adelante. Eso es lo que Dios quiere a través de su santa y bendita palabra. El velo cae por Cristo. Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y habla tanto que la gloria de Cristo es más, hermanos, grande, más eminente que la gloria del antiguo pacto. En otras palabras, estamos viviendo el día de hoy en tiempo de gloria, en el tiempo de la gloria de Dios, donde Dios se quiere manifestar en tu vida, pero tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que decirle, Señor, aquí estoy. Quiero concluir en este día precioso con San Juan capítulo 8, verso 31 al 38, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está. Mi enfoque es de conclusión.
tenemos que permanecer en su palabra para que se vaya toda incredulidad. La palabra de Dios, la que el Espíritu Santo inspiró, es la que quiere traer a mí para darme confianza, para darme seguridad, para poner mi fe en acción y poder permanecer en Cristo Jesús a través de cualquier circunstancia. Verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que no sea solamente lo que dice la palabra, experiméntalo en tu vida. ¿Eres libre o no eres libre? ¿Tú lo sabes? Porque tengamos momentos de mal humor o malos ratos o malos momentos, no quiere decir que no eres libre. Simplemente estás pasando por un momento. Pero si esos momentos son de todos los días y controlan tu vida, tienes que pensarlo 2 veces. Yo no digo, como dije anteriormente, todos tenemos esos malos momentos, pero son momentos, son ratos. No es algo que controla y dirige tu vida. El que controla y dirige mi vida es Cristo, y Él lo quiere hacer en ti y lo quiere hacer en mí. Le respondieron, linaje de Abraham, hablando los judíos, somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Fíjense nada más qué mentira. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos dicen, no. En sus tradiciones confiando, nosotros no estamos esclavos de nadie. Eso es la peor mentira. Nosotros creer que sin Cristo no podemos ser esclavos de tantas cosas. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, o que aquí hace pecado, es el que está ejercitando día a día, practicando el pecado. Es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto, dice, lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Wow, tenemos que mirar la palabra de Dios con esa verdad. Vamos a orar. Interpreten ahí. ¿A qué Jesús se refiere cuando les dice, ustedes van a obedecer a su padre? Y era el diablo. Y eso no es lo que Dios quiere que nosotros tengamos como padre al diablo, sino a nuestro Padre Celestial. Pongamos nuestra fe en acción y vamos a decir al Señor, vengan a mi corazón, me arrepiento de mis pecados, le entrego mi vida. Dígale con su boca, confiésele. Y conforme a lo que dice la palabra de Dios, usted se arrepiente de sus pecados, usted viene a ser una hija de Dios. Él quiere que usted sea una hija, un hijo de Dios. Y solamente es recibir a Cristo en su corazón para que el Espíritu venga a su vida y le ilumine la palabra y traiga esa palabra a su corazón y experimente y vive esa palabra y permanezca en ella. En el nombre de Jesús. Dios de gloria, los pongo a todas las personas en sus manos. Dios mío, que usted encarne su palabra en cada uno de ellos. Bendígales a todos mis hermanos, Señor. Continuamos clamando para volver al edificio, Señor, y ahí juntos adorar y bendecir su nombre. Y aunque no necesitamos edificio, Señor, donde quiera que estemos, Señor, usted nos ha enseñado que donde quiera que estemos, usted ahí está. Y es clamar y usted nos responderá. Y clamamos en este momento, Dios, y mientras no estemos allá, estemos donde estemos, usted está ahí con nosotros y en nosotros, Dios. Así es que le damos gracias, le damos la gloria, la exaltación y la alabanza hoy y siempre por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Nos vemos la siguiente ocasión.